Adolescentes y jóvenes de nuestra parroquia de San Pablo Apóstol, Huehuetoca, los saludo con gran gusto, espero que se encuentren muy bien. Una vez más me quiero dirigir a ustedes por medio de este canal de YouTube para hacerles llegar su catequesis. Sabemos que la situación que estamos pasando pues nos lleva a esto, a aprovechar de buena manera estos medios electrónicos para llegar hasta su casa. Ojalá que sigamos considerando esta preparación, así como nuestra oración, la misa y lo demás, para seguirnos preparando y poder recibir el sacramento de la confirmación por el cual nos estamos esforzando. Espero que se encuentren muy bien. Bien, vamos a dar ahora inicio a esta tercer catequesis para ustedes, adolescentes y jóvenes de confirmación. Espero que tengas a la mano tu Sagrada Escritura. Si no la tienes, ya sabes, ponle pausa y ve por ella. Vamos a hablar en este día sobre la cita bíblica del ciego de nacimiento. Tengo que decir que es un texto que tiene muchísimos signos muy importantes, acciones muy importantes que debemos de considerar. Antes de leer el texto, vamos a dar una breve introducción. Vamos a hablar del Evangelio de San Juan. Esta cita la encontramos precisamente en este Evangelio, pero te voy a dar una nota. En el Evangelio de San Juan no vamos a encontrar lo que conocemos como milagros. En los demás evangelios sí. El evangelista va a decir primer milagro de Jesús, ¿ok? Pero en el Evangelio de San Juan no encontramos lo que conocemos como milagro. ¿Qué es un milagro? Aquella acción que Jesús hace para la salvación del hombre. Aquello extraordinario que hace Jesús, que va en contra de la ley de la naturaleza para hacer la obra que Jesús quiere sobre la persona a la cual le va a realizar el milagro. Pero vuelvo a repetirlo, en el Evangelio de San Juan no encontramos ningún milagro. ¿Qué encontramos? Encontramos signos. Sí, para San Juan un milagro es igual a un signo. Vamos a encontrar entonces 6 signos importantes en el Evangelio de San Juan. Un signo, ¿por qué? ¿Por qué el evangelista llama signo? Porque a partir de estos acontecimientos, para el evangelista serán signos, es decir, aquello que muestre lo que Jesús es. A partir de cada signo, de cada acontecimiento, Jesús se da a conocer. ¿Ok? Rápidamente te doy una lista de los 6 signos que vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan. Primer signo, encontramos cuando Jesús convierte el agua en vino, en las bodas de Caná. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 1 al 12. El segundo signo será aquel que hace sobre el hijo del funcionario del rey. Lo encontramos en el capítulo 4, del 43 al 54. El tercer signo es el paralítico, aquel signo que obra sobre este hombre paralítico, y lo encontramos en el capítulo 5, del 1 al 18. El cuarto signo será la multiplicación de los panes. Lo encontramos en el capítulo 6, del 1 al 15. El quinto signo será cuando Jesús camina sobre las aguas. Y igual está en el capítulo 6, del 16 al 21. El sexto signo, que es el que vamos a tratar en esta catequesis, es el ciego de nacimiento, que lo encontramos en el capítulo 9, del 1 al 41. Y el séptimo signo será la resurrección de Lázaro, tema del que hablaremos en la siguiente catequesis. Entonces, ahora sí, prepara la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, del 1 al 41. Vamos a leer juntos este texto. Prepárate porque vamos ahora a disfrutar, a deleitar un gran texto lleno de muchos signos, de símbolos, de personas y mucho significado para ti que te estás preparando para la confirmación. En el Evangelio de San Juan, capítulo 9,
del verso del 1 al 41. ¿Ya estás listo? Vamos a empezar. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús caminaba y vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Jesús respondió: Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Luego le dijo: Vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes de mendigar comentaban: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: es él. No, decían otros, será alguien que se le parece. Pero él decía: soy yo. Le preguntaron entonces: ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: vete a Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y vi. Ellos preguntaron: ¿dónde está ese? Respondió el joven: no lo sé. Entonces llevaron a los fariseos al que antes era ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo: me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos comentaban: ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos? Él respondió: que es un profeta. Los judíos no creían que aquel hombre hubiera sido ciego, así que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y le preguntaron: ¿es este tu hijo, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora lo ignoramos, y tampoco sabemos quién le ha abierto los ojos. Pregúntenle, que ya tiene edad y puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues estos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno lo reconocía a Cristo, quedara excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió: si es un pecador, no lo sé. Solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le preguntaron entonces: ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó: les he dicho ya y no me escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren ser discípulos suyos? Ellos se llenaron de injurias y al joven le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: eso es lo extraño, que vosotros no sepáis de dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no presta atención a los que son pecadores, sin embargo, escucha al que es religioso y cumple con su voluntad. Jamás he oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos respondieron: has nacido todo entero en pecado y pretendes darnos lecciones. Y lo echaron fuera. Jesús se enteró de que lo habían echado fuera.
Cuando se encontró con él, le preguntó: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: le has visto, es el que te está hablando. Él contestó: creo, Señor, y se postró ante él. Entonces Jesús le dijo: para un juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, su pecado sigue con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos encontramos entonces, jóvenes, ante este texto. Como he dicho, es un texto muy sabroso, lleno de tantos signos. Vamos a hablar de algunas partes, las voy a ir desmenuzando, las voy a ir explicando para al final terminar con una reflexión, sobre todo para saber qué es lo que el ciego de nacimiento te quiere decir a ti. En primer lugar, encontramos cómo el evangelista San Juan presenta la escena. Presenta la escena diciendo que Jesús iba caminando y se encuentra a un ciego de nacimiento. Ante esto, los discípulos preguntan: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él naciera ciego? Y Jesús responde: ni él pecó ni sus padres. ¿Por qué nació ciego? ¿Lo recuerdas? Para que se manifestara en él las obras de Dios. Hago una pausa para explicar. Vamos a encontrar que en aquel tiempo la muerte, la enfermedad, los problemas y demás situaciones difíciles se veían como una consecuencia del pecado. Si tú te enfermabas, es porque habías pecado. Si te iba mal, es porque habías pecado. Si algún familiar o tú te morías, era porque habías cometido pecado. Y resulta que Jesús da una gran lección, que ante el pecado del hombre no hay castigo. Por mucho que hayan pecado, no hay castigo. Por eso los discípulos preguntan: ¿quién pecó? Y resulta que la enfermedad, la discapacidad, no es ningún castigo. Ante el pecado que hay, no hay castigo. Ante el pecado hay misericordia de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, hablamos sobre el milagro. Después de esta escena, viene cómo Jesús cura. Y viendo a este joven, escupe sobre la tierra y con la saliva y la tierra hace lodo. Una vez haciendo lodo, lo unta en los ojos. Esto lo vieron con su catequista y ella les decía que al untarlo en los ojos hace referencia a la unción que vamos a recibir en la confirmación. Pero ¿por qué escupió? ¿Por qué Jesús hizo eso? Quizás es lo que más nos puede llamar la atención. El hecho de echar saliva habla sobre echar algo de él sobre la tierra. ¿De dónde fuimos hechos? Fuimos hechos del polvo de la tierra. Fuimos hechos de ese lodo, de esa tierra que creó Dios, cosa que ya vimos en el tema de la creación. Entonces resulta que Jesús vuelve a crear. Jesús quiere hacer nuevamente a este hombre, a este joven. Por eso con el barro vuelve a formar, entre comillas, los ojos de este joven. Este joven había sido formado del polvo de la tierra y algo hubo mal para que naciera así. Entonces Jesús vuelve a tomar este barro, esta tierra, junto con su saliva, para recrearle la vista a este joven. Encontramos entonces este sexto signo, que es que este joven recobrara la vista. ¿Ok? Después vamos a encontrar que una vez que el joven tenía el lodo, lo envía
¿A dónde lo envió? A la piscina de Siloé. ¿Qué significa Siloé? Enviado. Lo envió ahí para que se enjugara el lodo, y una vez que el joven fue y se lavó, entonces el joven comenzó a ver. Voy a la explicación de este acontecimiento. Encontramos esta piscina. Evidentemente, ¿que hay en una piscina? Agua. ¿Con qué se lavó este joven? Con el agua de esta piscina. ¿Qué nos quiere recordar esta piscina? Que también se los dijo su catequista. Nos habla sobre el bautismo. Este joven tenía que recurrir a esa agua para quedar limpio. El agua con la que tú y con la que yo quedamos limpios fue con el agua de nuestro bautismo. Cuando nuestros papás nos llevaron a bautizar, llegó sobre nosotros el Espíritu Santo para quedarnos limpios del pecado original. Este joven resultó quedar limpio, y para quedar limpio se tuvo que ir a lavar. ¿Ok? Entonces encontramos este simbolismo en la piscina de Siloé. Una vez que el joven pudo ver, dio un primer testimonio. Este testimonio lo dio con los vecinos, con la gente que lo veía pidiendo, mendigando. Y ellos se preguntaban, ¿qué no era este el ciego de nacimiento? Y otros decían, no, se le parece. Y el joven fue capaz de dar testimonio. ¿Qué dijo? Yo soy. Pero ese no fue el problema. Después viene un segundo testimonio, que es con los fariseos. Lo encontramos en el verso 17. Cuando los fariseos, enojados y demás, intrigados para ver quién lo había curado, le dicen, ¿quién te curó? El joven da toda la explicación y los fariseos empiezan a pelear. Pero ante estos dos testimonios, ante los vecinos y con los fariseos, encontramos la intervención de los papás. En primer lugar, ¿por qué da testimonio el joven? En primer lugar, porque lo sabe. Una vez que el joven fue capaz de ver, supo dar testimonio. Sabe lo que pasó. Sabe que ese hombre hizo lodo, lo untó, lo envió a que se lavara y vio. Esa es la explicación que da. Lo sabe. Pero en segundo lugar, también el joven da testimonio, dice el versículo 21, porque tiene edad para hablar. Ante los papás, los fariseos habían peleado y querían comprobar con los papás para ver si era su hijo, para ver si sí estaba ciego, porque ellos no querían creer, cosa que Jesús les reprocha hasta el último. Ustedes no quieren creer, ustedes no quieren ver las obras de la luz, la misma ceguera. Los fariseos estaban ciegos y por eso le preguntan a los papás, y los papás, para no meterse en problemas con los fariseos, decían, pregúntenle a él. Él ya tiene edad para responder. Gran lección dejan los papás. Ahorita vamos a explicar por qué, ¿ok? Una vez que el joven es capaz de responder, viene por último la defensa de la fe. Si nos vamos al versículo 24 hasta el 34, vamos a encontrar al final que dice así: si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. El joven es capaz de defender la fe. El joven es capaz de defender la postura de Jesús. Si éste no viniera de Dios, no hubiera podido hacer el milagro. El joven es capaz de dar este testimonio al grado de defender la fe. Y por último encontramos la profesión de fe. El joven, a causa de defender su fe, lo expulsan fuera y Jesús se entera. Se cruzan por el camino y vamos a encontrar esto en el versículo 35, pero el más importante es el versículo 38, que le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y el joven le responde, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que está hablando contigo. El joven contestó, creo, Señor, y se postró ante él. Fíjense,
después de dar testimonio con los vecinos, con los que lo veían que mendigaba, de dar testimonio con los fariseos, una vez que ha defendido a Jesús ante los fariseos y que lo echaron fuera, hizo su profesión de fe. Creo, Señor. Y entonces, una vez que cree en Él, se postró ante Jesús. Esto es algo increíble que ha hecho el joven que quedó curado. Hacer su profesión de fe y postrarse ante Jesús. Termina el texto del Evangelio diciendo este reproche de Jesús para con los fariseos. ¿Ok? Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado sigue en ustedes. Lo dice porque, como lo escuchamos también en el texto, Jesús se presenta como luz del mundo. Jesús es la luz. No hay que estar ciegos para verlo a Él. La ceguera que podemos tener, Jesús la cura. Ahora bien, vamos a lo que el ciego de nacimiento tiene que decirnos. El ciego de nacimiento nos dice mucho. A ti que te estás preparando para la confirmación, en primer lugar, nuevamente habla del encuentro que podemos tener con Jesús. Él lo tuvo para ser sanado. Y fíjense, más allá de la idea que se tenía sobre la vida de pecado, Jesús quiere reconstruir. Una de las preguntas que podemos reflexionar juntos es: ¿qué es lo que Jesús quiere reconstruir en ti? Al ciego le reconstruyó la vista, porque había nacido ciego, y permitió esto que pudiera ver. Pero tú, yo, ¿qué tenemos que reconstruir? ¿Qué tenemos que rehacer? Jesús, ¿qué tiene que rehacer en nosotros? ¿Ok? En primer lugar. En segundo lugar, viene el testimonio. Jovencito, jamás me voy a cansar de decirte que tú y yo tenemos que dar testimonio. Ya lo decía yo en la catequesis pasada con la samaritana. No nos tiene que dar miedo dar testimonio. ¿Ok? Tú y yo tenemos que dar testimonio, con una sonrisa, con un apapacho, ayudando a los demás. Tenemos que dar testimonio de que Jesús está con nosotros, de que Jesús nos ha otra vez hecho, nos ha renovado, nos ha hecho capaces de volver a dar ese amor por los demás. El testimonio entonces lo tenemos que dar. El ciego lo dio con sus vecinos, con aquellos que veían que mendigaban. Nosotros tenemos que dar testimonio en nuestra casa, con nuestros amigos, en la escuela ahora que regresemos. No tenemos que seguir igual. Tenemos que dar testimonio con los más cercanos. En segundo lugar, dar testimonio con los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos de nuestro tiempo? Los más difíciles, aquellos que evitamos para que no nos vean, aquellos que les hacemos una mala cara, aquellos que les hacemos groserías. Ellos que son los más difíciles, o aquellos que dicen una cosa o hacen otra, a ellos les tenemos que dar testimonio. Y quizás son los más difíciles. Fíjense, al ciego de nacimiento lo echaron fuera, lo corrieron, se enojaron con él. ¿Pero por qué? Porque fue capaz de dar testimonio. Tú y yo tenemos que dar testimonio, ¿ok? Y por último, tenemos que defender nuestra fe. Hoy en día encontramos muchos que se pueden burlar de la fe. Si pasamos ante la iglesia nos persignamos y muchos se burlan. También encontramos, sobre todo hoy en día, que muchos se pueden burlar de la Virgen. Tú y yo tenemos que defender nuestra fe. Así como este joven defendió a Jesús, nosotros tenemos que defender. No nos tiene que dar pena. Fíjense, les voy a contar un chisme rápido. Una ocasión iban pasando unos jóvenes de la secundaria por la iglesia y entonces uno se persinó así a escondidas y una compañera de él se empezó a burlar. Una señorita se empezó a burlar de él. El joven se puso todo rojo y eso me dio a mí mucha tristeza,
Porque más allá de motivarlos, más allá de ver, oye, qué bueno que tienes fe, se burlaron de él. Y eso es muy triste, que sus supuestos amigos se burlaran de él. Y entonces eso no tendría que ser. La fe la tenemos que compartir, la fe la tenemos que llevar a los demás. Y por último, día a día hacer nuestra profesión de fe. La profesión de fe la hacemos en cada celebración de la misa en domingo. Profesamos nuestra fe, ¿ok? Esta profesión de fe no es otra cosa sino el credo. ¿Cómo hizo su profesión de fe el joven cuando dice, creo, Señor? Hay que creer continuamente, hay que anunciar a los demás nuestra fe. Ojalá, jóvenes, adolescentes, que aprendamos mucho del ciego de nacimiento. Ojalá que nos quedemos con mucho del ciego de nacimiento. Este coraje que el ciego de nacimiento tuvo para defender y para profesar su fe. Ya tenemos edad, dirían nuestros papás. Nuestros papás cumplieron con llevarnos a bautizar. Hoy tú y yo tenemos edad para dar testimonio. Ya somos grandecitos. Y si recordamos una vez más la definición de confirmación y sus frutos, encontramos que la confirmación nos da el espíritu para dar testimonio. Esto que nunca se te olvide. En cada catequesis te lo estaré diciendo. Que nunca se nos olvide que la confirmación nos motiva, nos da fuerzas para dar testimonio. La confirmación nos lleva a eso. Tú que quieres hacer la confirmación, nunca te canses de dar testimonio. Ojalá que el ciego de nacimiento te ayude, te fortalezca, que el ciego de nacimiento te lleve a ver que sí podemos dar testimonio de aquello que Jesús quiere de nosotros. Hay que cumplir su voluntad. ¿Nos va a costar? Sí, y más en esos tiempos difíciles. Que nos llama la atención otras cosas, que nos distraemos en otras cosas, también. Pero nunca hay que olvidar que Jesús quiere algo bueno para ti y para mí, y que eso nos va a llevar a la felicidad. Eso nos va a hacer que entonces recobremos la vista, veamos la luz que es Cristo, para entonces poderlo seguir y no caminar en tinieblas, caminar por el camino de la luz. El camino de la luz nos llevará a la felicidad, ¿ok? Pues muchas gracias, joven, por tu disposición, gracias por este momento que le das a la catequesis, por conectarte por medio de este canal de YouTube y seguirte preparando. Gracias, lo agradezco de todo corazón. Una vez más te motivo a que hagas caso a las preguntas que coloco al final, sin olvidar estas reflexiones que hacemos juntos, y también a que esta catequesis la sigas pasando a los demás compañeros que tienes. Una vez que regresemos, todo este material nos va a ayudar de mucho, ¿ok? Cuéntale a tus papás estas catequesis que estás llevando para que ellos también estén al tanto de lo que estamos haciendo. Y por favor, hay que estar atentos a la página de Facebook para que una vez que regresemos al catecismo de ordinario podamos regresar todos juntos, podamos regresar en un estado bien cada uno de nosotros, ¿ok? Y bueno, pues vamos a seguir haciendo oración en familia. Ya días pasados se ha rezado la oración del Papa Francisco, el rosario y demás. Ojalá que lo estén haciendo en familia. Y bien, no olvides, ¿verdad?, tus tareas de cada misa dominical, aquello de lo que se tratan las lecturas, de lo que el sacerdote habla. Y por favor, ya lo he dicho otras veces a ustedes y a sus papás, nada de que al final, ¿de qué trató la misa? De Diosito, porque muchos llegan con esas tareas. Entonces, por favor, hay que poner atención, eso es para ustedes. Se los he dicho 1001 veces, eso es para ustedes, ¿ok? Bueno, pues nuevamente gracias, cuídense mucho, quédense en casa, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes. Gracias.